El primer ponente de la conferencia inaugural es el doctor Raúl de Lucas Laguna, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1990, con grado de doctor cum laude. Médico de atención primaria en sus primeros años, 90 y 91, y es especializado en dermatología y venerología médico-quirúrgica y dermatología pediátrica por la Universidad Autónoma de Madrid en el Hospital La Paz de 1992 hasta 1995. Desde el año 96 hasta la actualidad ocupa el cargo de médico adjunto en el Servicio de Dermatología Infantil La Paz, del Hospital La Paz. En la actualidad es jefe de sección de dermatología pediátrica desde mayo de 2010. Es experto en muchas patologías dermatológicas, pero sobre todo en enfermedades raras o poco frecuentes, como es la piel de mariposa, la ictiosis y otras muchas. Ha participado como asesor en el Ministerio de Sanidad para la adjudicación de los CESUR en las enfermedades raras o poco frecuentes. Es un referente en enfermedades raras a nivel nacional e internacional. Es colaborador docente en la Facultad de Medicina, en los cursos de cuarto y quinto, tutor de médicos internos residentes del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz. Ha sido responsable de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en revistas especializadas y coordinador de varios cursos y congresos de dermatología, participando también como coinvestigador e investigador de 15 ensayos clínicos y varios estudios. El 25 de julio de este año se concedió al Hospital La Paz y a su servicio el grado de CESUR, que son los centros, servicios y unidades de referencia en epidermólisis bullosa, en este caso, junto al Hospital Sant Jan de Déu, en Barcelona, que nos acompaña Carme Vaquero. Os he mostrado su trayectoria profesional, pero a nivel personal, su empatía y calidad humana le hacen más grande, todavía como profesional. Cualidades que como profesionales sanitarios no deben faltarnos nunca, y en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes son más necesarias todavía, pues su sobrecarga biopsicosocial también es mayor. Tras su presentación doy paso a su ponencia, descripción clínica y tipos de EB, actualización, ensayos clínicos y nuevas estrategias de tratamiento. Cuando quiera, Raúl. Bueno, quiero dar las gracias a Inma porque somos amigos desde hace mucho tiempo y todo este currículum significa una cosa, que soy muy mayor, desgraciadamente muy mayor, pero bueno, el mérito de llevar mucho tiempo trabajando y de caer en un sitio como es el Hospital La Paz, pues te hace que parezca que haces muchas cosas, pero realmente lo que hacemos es trabajar e intentar acompañar a los pacientes. Yo estoy muy contento, además de estar en unas jornadas de enfermería, en concreto con esta enfermedad, porque yo siempre lo he dicho, que si hay una enfermedad dermatológica, y me atrevería a decir una enfermedad en general, que necesite una enfermera especializada y motivada, es la epidermolisis ampollosa. Hoy por hoy, vamos a hablar de muchas cosas, pero hoy por hoy lo que tienen los pacientes fundamentalmente es un método de cura que está bien estandarizado, y son las enfermeras las que deben liderar el manejo de esta enfermedad. Yo me gustaría... Es que necesito la contraseña del... Ah, vale. Invitado... Creer. Fíjate en las mayúsculas, ¿eh? Creer. Pero está... Ah, pero en mayúsculas. Eso te iba a decir, creer en mayúsculas. Vale, un momento. Invitado... ¿Qué te está pidiendo la contraseña? Invitado, crees, ya estás. Entonces no, tienes que meter esto todo. Espera un momento. Aula 2009. Aula, la primera en mayúscula. Aula 2009. Vale. Bueno, yo he titulado la primera parte de mi presentación, que vamos a estar un rato además hablando. Le he titulado como mi visión de la epidermolisis ampollosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros que me ha gustado mucho este meme que circula en las redes sociales y que es otra de las definiciones de enfermedades raras, como síndrome de no me haría ilusiones, enfermedades de mientras a mí no me toque, etcétera. Y yo creo que realmente es eso, o sea, tenemos que ser conscientes, y uno cuando lleva mucho tiempo en esto de la medicina, en esto de la dermatología, pues sabes que te puede tocar en cualquier momento padecer cualquiera de estas enfermedades. Entonces yo creo que es importante que no nos sintamos ajenos, y yo creo que desde aquí lo hacéis muy bien,
no nos sintamos ajenos a que en cualquier momento alguien muy cercano a nosotros, alguien de nuestra familia, pues puede padecer una enfermedad de estas características. Yo quiero compartir realmente cómo vivo yo el trabajar desde hace muchos años, porque yo, como acaba de decir Osinma, llevo de médico adjunto, de dermatólogo, desde 1996 en el Hospital La Paz, y ya hice la residencia y ya empecé a tener contacto con los primeros pacientes con epidermolisis ampollosa. Esta es una enfermedad que no te deja indiferente y a mí desde luego me enganchó y bueno, pues fijaros que aún sigo dedicado en parte a esta enfermedad. Tengo también el orgullo de pertenecer al centro de referencia, al CESUR, de esta enfermedad que compartimos tanto San Juan de Dios, está Carmen aquí con nosotros, de Barcelona y nosotros en La Paz. Somos los dos primeros centros de referencia en una patología dermatológica y yo creo que eso también ha servido de alguna manera para dar visibilidad a esta enfermedad, ¿no? Y también os tengo que contar que mi experiencia personal con la epidermolisis ampollosa va más allá de lo que es realmente una enfermedad cutánea, porque al final no te queda más remedio que implicarte más de lo que muchas veces es aconsejable con las familias y bueno, pues con los afectados de esta enfermedad, ¿no? Fijaros que para mí hablar de epidermolisis es hablar de pacientes y nosotros tenemos en nuestra base de datos aproximadamente 120 pacientes en la actualidad y hombre, no sé si pasaría el examen con un sobresaliente, pero con un notable seguro, acordándome del nombre y apellidos de prácticamente todos mis pacientes, pues porque son pacientes que nos llevan mucho tiempo, aunque ellos muchas veces perciban que en poco tiempo podemos solucionar una consulta, pero pensamos mucho y tenemos muchas veces sesiones clínicas muy largas para tomar decisiones y bueno, pues para llevar a cabo pues alguna de las terapias que os voy a contar a continuación, ¿no? En el siglo XXI un objetivo fundamental es ofrecer a todos nuestros pacientes con enfermedades genéticas, con genodermatosis y en concreto en este caso con epidermolisis ampollosa, un diagnóstico genético. Otra cosa que hemos aprendido es que aunque tú te creas que tienes una experiencia clínica de mucho tiempo y de muchos años, bueno, pues hasta que no tienes claramente bien tipificado el diagnóstico genético, no sabes o no debes aventurarte a hacer un diagnóstico de seguridad, ¿no? Es fácil, es iba a decir barato, bueno, es relativamente asumible y desde luego sin un diagnóstico genético no vamos a tener posibilidades de, ya lo comentabais antes, de abrir las puertas a esas terapias avanzadas, a esa terapia génica que estamos acariciando como una posible curación de esta enfermedad, ¿no? En esta foto os presento a la doctora Marcela del Río, que es la que va vestida de rosa, que es la líder del CIEMAT, es el grupo de una proyección internacional que nos hace el diagnóstico genético de todos estos enfermos y desde luego, bueno, pues tanto como con nosotros como profesionales en la asistencia como con Debra, pues posiblemente debía estar también aquí hablando de estos estudios, ¿no? Marcela ahora mismo se está operando de la vesícula, entonces, bueno, pues si nos está oyendo en streaming, pues le mandamos también un beso muy fuerte, ¿no? Y luego es muy importante también para hacer un consejo genético, porque daos cuenta que cuando una familia tiene un afectado con epidermolisis, pues lo que nos van a preguntar inmediatamente es qué riesgos vamos a tener de tener otro hijo con esta enfermedad. O sea, es muy importante, por lo tanto, hacer un diagnóstico de seguridad, ¿no? Fijaros que estamos hablando de enfermedades raras, que son enfermedades de causa genética, se heredan de dos maneras, de forma autosómica dominante o autosómica recesiva. No hay ninguna diferencia. Son muy democráticas estas enfermedades raras, afectan y no distinguen entre sexo y raza. Y desde luego tenemos formas mucho más leves clínicamente de las que todos nos imaginamos, pero no por ello con menos impacto en la vida de nuestros pacientes. O sea, es verdad que yo tengo que controlarme muchas veces porque veo en la consulta pacientes con formas severas
y a los pocos minutos viene otra persona con una forma más leve y dices, pues este no tiene nada, no. Este tiene una epidermolisis que le impide, por ejemplo, calzarse, o si es una chica utilizar un tacón, o abrir una botella sin tener una ampolla, ¿no? O sea que realmente todos nuestros pacientes con epidermolisis ampollosa son importantes y muchas veces a lo mejor ellos no lo perciben, pero debe ser así. La epidermolisis ampollosa es una enfermedad crónica y en el momento actual no tiene una curación médica. O sea, es verdad que asistimos, y yo comentaré al final este estudio que está publicado recientemente en la revista Nature, además curiosamente por un investigador italiano que se apellida Di Luca, que no soy yo, que es parecido, está Michel Di Luca, que lleva mucho tiempo, lo han publicado ahora, pero este hombre lleva muchos años haciendo terapia génica in vitro, y yo creo que bueno, pues estamos viviendo un momento posiblemente histórico y unas nuevas líneas de tratamiento para las enfermedades raras, ¿no? Y lo que es muy importante es que la epidermolisis ampollosa impacta de una manera muy importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. O sea, vivir con epidermolisis ampollosa es realmente un reto, y yo creo que muchos de los que estamos aquí no aguantaríamos ni un día en la piel de nuestros pacientes, una piel con dolor, con picor, vendados, con calor, yo qué sé. O sea, realmente yo creo que, siempre lo he pensado, son muchas veces un ejemplo de superación y yo creo que son un modelo que debemos seguir. Fijaros que bueno, pues nos esperamos unos 1000 casos en España de todas las formas de epidermolisis ampollosa, y dentro digamos de esta enfermedad aproximadamente la mitad serían las formas más severas, en concreto la forma distrófica recesiva. Nosotros en el Hospital de la Paz, como os he dicho, tenemos aproximadamente unos 120 pacientes. En San Juan de Dios tendrán más o menos, y bueno, pues están en Debra hay muchos afiliados, pero bueno, nuestra idea es que todos los pacientes con esta enfermedad pudieran estar controlados en nuestros centros de referencia, porque yo estoy completamente convencido de que haremos mucho más fuerza y vamos a ser mucho mejores cuantos más seamos, ¿no? Bueno, ¿qué es la epidermolisis ampollosa? Me imagino que muchos de vosotros ya os habéis informado antes de venir aquí. Bueno, pues realmente, y yo creo, voy a utilizar lo que les comentamos a nuestros pacientes, pues realmente esto es un fallo del pegamento que tenemos de forma natural en nuestra piel. La epidermis, que es la capa más superficial de la piel, como bien sabéis, está pegada a la dermis por una serie de proteínas que anclan de forma perfecta y estabilizan nuestra piel. Bueno, pues en estos pacientes existe un fallo en este anclaje, y esto da lugar a todas las formas que conocemos hoy de epidermolisis ampollosa. Las formas simples, que son las más leves, tienen un despegamiento mucho más superficial, de tal manera que la ampolla se va a resolver sin dejar cicatriz, con lo cual esto significa que va a doler, va a molestar, va a inhabilitar muchas veces, pero afortunadamente las lesiones residuales en la epidermolisis ampollosa simple van a ser mucho más tolerables, más llevaderas, sin cicatrización con respecto a otras formas de epidermolisis, ¿no? Las formas distróficas, que son la mayoría de las formas de epidermolisis que nosotros tratamos, porque son las que tienen más impacto en la calidad de vida del paciente, bueno, pues fijaros dónde está la ampolla. Justo por debajo de la epidermis se levanta toda la epidermis, y la resolución de las ampollas va a ser con cicatriz, con lo cual vamos a tener lesiones residuales. En el caso pues de las manos se van a pegar los deditos, etcétera. Bueno, eso veremos posteriormente. Y una cosa importante es que esta forma puede tener asociada afectación de las mucosas, tanto de la boca como de la mucosa del esófago, con lo cual vamos a tener una dificultad añadida pues para tragar, para la masticación, para la deglución, para la alimentación. O sea, esto va, como podéis imaginaros, bueno, pues va a complicar muchas veces la evolución y el tratamiento de estos pacientes. Hay una forma más rara, que es la juntural, que el despegamiento es justo en la membrana basal, en la lámina lúcida. Esta forma es la del trabajo que se ha publicado de este paciente de la revista Nature.
O sea que, y es la más rara en nuestro medio. Realmente vemos pocas epidermolisis junturales. Fijaros que esta es la clasificación que estamos utilizando actualmente. Está, bueno, no os lo he dicho, pero si necesitáis cualquier tipo de bibliografía de esta charla, pues no dudéis en pedirla a través de INMA o cualquiera de las enfermedades del centro, porque os la haremos llegar sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, pues fijaros que realmente esto es lo mismo que os he comentado, pero puesto bonito, ¿no? Hay una forma simple, basal y suprabasal en función del nivel de despegamiento de las ampollas, una forma distrófica, una juntural y una forma más especial debido a la mutación de una proteína en concreto que se llama síndrome de Kindler, que bueno, pues realmente es la última forma de epidermolisis en llegar a esta clasificación y realmente es también la más rara. Bueno, pues esto es lo mismo. Fijaros que en el caso de esas formas simples, normalmente existe mutación en dos tipos de queratinas. Las queratinas son unas proteínas que lo que hacen es cohesionar los queratinocitos. O sea, imaginaros la epidermis como si fuera una pared de ladrillo. Esos ladrillos están pegados y compactados unos con otros. Bueno, pues las queratinas forman parte de ese cemento y hacen que, en este caso, la unión de los queratinocitos sea mucho más frágil y se produzcan ampollas ante mínimos roces, traumatismos, etcétera. Estaríamos hablando de las formas simples, ¿de acuerdo? En la forma juntural, recordad pues que se produce ese despegamiento en la lámina lúcida, que es una estructura de la membrana basal, que es justamente el pegamento entre la dermis y la epidermis. Entonces, en el caso de las junturales hay una forma muy agresiva que se llama severa generalizada, que normalmente es de evolución fatal en los primeros meses de vida, y luego hay otras formas, bueno, que se parecen mucho a las formas distróficas y que, bueno, pues es importante tener el diagnóstico genético, porque hemos asistido a veces con sorpresa pues a pacientes que teníamos etiquetados de, por ejemplo, una distrófica dominante, y al final, bueno, pues hemos visto que eran junturales, ¿no? O sea, una cosa que creo que es importante es que si os encontráis en vuestro ejercicio profesional un paciente con cualquier forma de epidermolisis que no tenga un diagnóstico genético, lo primero que debemos hacer es recomendarles. Cualquiera de los centros de referencia en España van a ser capaces o deben ser capaces de proporcionar un diagnóstico genético a todos los pacientes con epidermolisis ampollosa, ¿eh? O sea que eso yo creo que tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, estas son todas las proteínas que se pueden afectar en las formas junturales, y luego pues hablar de las formas distróficas en las que existe mutación en una proteína en concreto, que es el colágeno 7. El colágeno 7 está producido sobre todo por el queratinocito, o sea, por los ladrillitos de la epidermis, en el 80% de su cantidad normal y necesaria, y en un 20% por los fibroblastos, que son las células que están en la dermis. ¿Y eso por qué os lo cuento ahora? Porque muchas de las nuevas estrategias de tratamiento van a intentar reparar la cantidad de colágeno 7 añadiendo fibroblastos o modificando los queratinocitos, ¿eh? O sea que realmente el conocer, y dices, mi nuevo rollo está contando esto, bueno, pues conocer por qué ocurren las enfermedades es la única manera de buscar soluciones, ¿no? O sea que esto ocurre siempre en la vida, ¿no? Como no tengas, no sepas por qué pasan las cosas, pues al final no vamos a encontrar una solución ahí si hay un problema, ¿no? Y es el sentido común elevado a nuestra práctica como profesionales de la salud, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra clasificación. La verdad es que aprenderse una clasificación es absurdo, porque todos tenemos en el bolsillo una ventana al mundo que es el móvil. Bueno, pues realmente cuando tengáis un paciente de estos y os pongan en un informe tiene una epidermolisis simple, suprabasal, no sé qué, pues vas y lo miras y santas pascuas, ¿no? Y además hay guías, con lo cual tampoco debe haber mucho más problema, ¿no? Esto, fijaros, pues esto es lo que sabemos en la actualidad. Fijaros que vamos a hablar un poquito de cada subtipo clínico. Fijaros que las formas simples son muy extensas, o sea, son realmente una
un gran cúmulo de cuadros que son realmente difíciles muchas veces de diagnosticar. Hay veces que no te encajan bien los pacientes porque pueden asociar manifestaciones clínicas o patología en otros órganos, como por ejemplo el músculo, pues hace que nos compliquemos un poquito más, ¿no? Realmente, bueno, pues fijaros que prácticamente están todas descritas. Desde hace unos años era raro el mes que no teníamos un gen nuevo que explicaba una enfermedad de causa genética, y prácticamente lo tenemos todo tipificado, excepto una forma superficial en la que se ha descubierto, que luego os lo enseñaré, el gen que está afectado, ¿eh? Con lo cual prácticamente todo lo que conocemos, a lo mejor dentro de un año das esta charla y otros 3 cuadros, pero todo lo que conocemos lo tenemos bien determinado de forma genética. Veis que las ampollas que aparecen en las formas simples son ampollas tensas, superficiales, y imaginaros pues que cuando se resuelven no dejan cicatriz, pero sí que pueden dejar, bueno, pues una pigmentación, pueden dejar determinadas secuelas. Y una cosa muy importante, no porque sea simple, y lo vuelvo a repetir, es menos doloroso, menos pruriginoso, menos problemático, impacta menos en la calidad de vida. O sea, realmente debemos imaginaros en verano que andando 300 metros os salgan 3 ampollas en la planta del pie. Bueno, pues esto realmente es algo que, bueno, pues que debemos también considerar, ¿vale? Fijaros que las formas simples muchas veces aparecen de una manera mucho más espectacular en los primeros meses de vida, y habitualmente en la mayoría de los casos suelen tener una evolución a la mejoría a medida que el paciente va teniendo mayor edad, ¿no? Bueno, pues fijaros que hay formas localizadas, formas generalizadas. Esto es un poco, si queréis profundizar más, pues ya os digo, os puedo pasar cualquiera de la bibliografía que hemos utilizado, ¿no? Fijaros que habitualmente estos pacientes suelen necesitar una biopsia pronto para filiar la enfermedad. Veis que ahí están los puntos de la biopsia, y hay formas generalizadas que también impactan, aunque sean simples, de una manera bastante importante en la calidad de vida, como esta forma de Dowling-Meara, que sería pues la forma generalizada de B simple, ¿no? Con mucho prurito y a veces siempre decimos que no pierden uñas, no hay cicatrización, pero claro, imaginaros, tienes ampolla, y en la uña y al final puedes tener realmente algún tipo de lesión cicatricial secundaria, aunque en los libros, bueno, lo que uno aprende cuando lleva mucho tiempo en la calle y en la consulta es que una cosa es lo que cuentan los libros y otra cosa es lo que tú ves en la consulta. Y bueno, veo que hay mucha gente diciendo, tienes toda la razón, y eso significa que hay mucha experiencia aquí sentada en esta mañana, ¿no? Bueno, pues fijaros, esto es lo que vemos en las formas simples, en concreto en esta forma generalizada, y esto es lo que vemos en esas formas de manos y pies, ¿eh? Pensad lo que sentiríamos cada uno caminando año tras año con ampollas en los pies, ¿no? Entonces yo creo que eso justifica que cuando llegue a vuestro centro de salud un paciente con esta enfermedad, pues a lo mejor, que aunque sean las 2 menos cuarto, pues le podamos pinchar una ampolla, recomendar un antiséptico, sacar de esa despensa o almacén que tienen todas las enfermeras, que es como fascinante, un apósito mágico. Bueno, pues eso yo creo que es lo que, si nos vamos de aquí con esa idea, yo me doy más que por satisfecho por haber venido aquí hasta Burgos a compartir con vosotros esta experiencia, ¿no? Esta es la publicación de la nueva forma de epidermolisis ampollosa simple, que no teníamos el diagnóstico. Y además fijaros que no voy a comentar mucho esto, pero esto es otro mecanismo de producción de ampollas que no conocíamos, ¿eh? Es una proteína que está expresada más de la cuenta, no menos de la cuenta como en otras formas, que lo que hace es comerse, degradar a la queratina 14, que es uno de esos pegamentos de los queratinocitos. Entonces, la mutación es en exceso de degradación. Entonces, nos quedamos sin queratina 14 no porque no se produzca, sino porque se la come la proteasa, ¿vale? Entonces, esto tiene, según los que saben de esto, pues me refiero a los del CIEMAT, sobre todo, dicen que esto puede abrir las puertas a nuevos tratamientos para nuevas enfermedades. Bueno, fijaros, estas formas junturales de epidermolisis ampollosa las hay
más leves, asociadas, por ejemplo, a alteraciones digestivas, en concreto atresia de píloro, y las hay tan severas que muchas veces son incompatibles con la vida. Este es uno de los pocos casos que hemos tenido en nuestro hospital de una forma severa, generalizada, una forma juntural. Bueno, pues es un niño que falleció en los 3 primeros meses de vida, que es lo que está descrito en esta forma tan terrible de la enfermedad, que insisto que afortunadamente es muy rara, y bueno, pues tenemos contados con los dedos de una mano los casos en España de esta forma juntural. Lo que vemos en las junturales es esto. Bueno, pues se parecen mucho a esa forma distrófica porque se pierden las uñas, hay cicatrices y hay alteraciones muchas veces en el esmalte dental, y se puede vivir. Esta niña además tenía una atresia pilórica que se intervino en los primeros meses de vida, y es una niña que vive bueno, de una manera absolutamente normal o casi normal. Bueno, esta sería la forma juntural, la voy a pasar. Dejamos cicatrices, hay esta forma severa que es muy agresiva inicialmente. Estas imágenes clínicas nos ayudan muchas veces a sospecharla cuando nace un niño muy afectado o con esa tremenda afectación facial. Pero bueno, insisto que el diagnóstico debe ser un diagnóstico genético, por lo menos el mapeo antigénico, que luego os lo enseñaré cómo lo hacemos, para no precipitarnos y no dar una información que no puede ser exacta a las familias, que es realmente lo que nos importa en el primer momento, en los primeros meses de vida, ¿no? Estas son las formas distróficas, que son la mayoría de las formas que atendemos nosotros en nuestro hospital. Y recordad pues que son formas en la que las ampollas son más profundas, se resuelven con cicatriz, y esas cicatrices hace que estos pacientes tengan las secuelas, bueno, pues que estáis viendo, ¿no? Se pierden las uñas, los dedos se afilan, existen contracturas en flexión habitualmente, incluso esta fusión de los dedos que se llama pseudosindactilia debido al traumatismo crónico, sobre todo en las manos, porque las manos las utilizamos absolutamente para todo, ¿no? Entonces, y esos mínimos traumatismos, esos mínimos roces, el usar las manos hace que aparezcan estas ampollas, ¿no? Y esto sería una imagen tenemos 2 pacientes con síndrome de Kindler. Bueno, pues fijaros que son pacientes que se diagnostican muy tarde. O sea, el sufrir una enfermedad rara muchas veces, aparte del impacto, es que nadie sabe lo que tienes hasta que de repente a alguien se le ocurre, o alguien se ha estudiado, ha visto un caso, y bueno, pues es una paciente que tiene fotosensibilidad, que tuvo ampollas cuando era pequeñita, tiene una afectación muy importante de la mucosa gingival, y lo que tiene es un síndrome de Kindler, y pensaban en otro tipo de enfermedades durante muchos años de la vida de esta paciente, ¿no? O sea que también es importante, bueno, pues saber, y jornadas como esta, para poder sospechar, bueno, pues este tipo de enfermedades, ¿no? Todas las epidermolisis, todas, cursan en algún momento de su evolución con ampollas, con lo cual, pues ya sabéis un poco de dónde partir. Alguien que tuvo ampollas o que tiene ampollas y otras cosas, pues nos vamos a la clasificación y, bueno, pues intentamos colocar a ese paciente en un cajón determinado, y desde ahí pues empezar nuestra búsqueda, pedir las pruebas, recomendar un estilo de vida o lo que sea, o un tipo de cura, que es lo que realmente vamos a ofrecer a estos pacientes, ¿no? Nuestro día a día como centro de referencia, o como un gran hospital que es La Paz, en el que tenemos todas las especialidades, incluida una maternidad que es muy importante y populosa en Madrid. La mitad de Madrid, si les preguntáis, ha nacido en La Paz, ¿eh? Yo nací en La Paz. Doctor, ¿dónde trabaja usted? En La Paz. Yo nací en La Paz. Digo, pues es como si fuéramos, ¿no?, pues del mismo pueblo, quizá, ¿no? Hemos nacido en La Paz. Bueno, pues fijaros cuando un bebé nace con ampollas, y esto sí que me gusta siempre insistir, porque y los de Debra lo saben, las de Debra lo saben, porque realmente cuando nace cualquier niño en España con ampollas, pues daos cuenta que todos los padres de España tienen un teléfono móvil conectado a internet,
Y si tú tienes un niño con ampollas, dices, bebé, con ampollas y te sale epidermolisis ampollosa. Entonces, se da la circunstancia que ellas saben antes dónde ha nacido el niño que nosotros cuando nos consultan, ¿eh? Porque ya alguien de la familia ha llamado a Debra y dice, oye, he tenido un sobrino que ha nacido en Badajoz y que tiene ampollas, ¿va a ser una epidermolisis ampollosa? Bueno, pues sepáis que es verdad que tenemos que pensar en la epidermolisis ampollosa, pero hay muchas otras enfermedades dermatológicas que cursan con ampollas en el momento del nacimiento. Entonces es muy importante no precipitarse, ¿no? Diagnosticar bien para poder informar. Muchas veces recurrimos a la biopsia, aunque tengamos muy claro, o diga, bueno, esto me huele a tal, pero es importante tener un diagnóstico más objetivo. El pronóstico es muy diferente, el tener una infección que puede cursar con ampollas y que uno le pone un antibiótico y ya está, y se acabó. O tener una ictiosis, o tener una mastocitosis, o 1000 cuadros que pueden aparecer en este periodo. Lo que sí es importante y es labor de enfermería, y yo creo que justifica un curso de estas características, bueno, pues que tenemos que proporcionar una cura adecuada, porque daos cuenta que un neonato, bueno, van a hablar de ello esta tarde, pero bueno, simplemente un neonato tiene unas peculiaridades específicas, una piel más frágil, realmente son inmunodeprimidos y necesitan un tipo de cura, una hospitalización en un sitio en concreto, un aporte y una vigilancia hidroelectrolítica, etcétera, ¿no? O sea, eso lo sabemos bien, y unas medidas de soporte adecuadas. Fijaros que estaríamos hablando pues de cuadros de estos que pueden sentar agresivos como estos. Bueno, pues que realmente necesitamos inicialmente que el paciente esté en un ambiente hospitalario. Fijaros, esta es una chica que rotó con nosotros, una pediatra de Sevilla, que rotó en La Paz durante un par de meses, y cuando vuelve a Sevilla me manda por WhatsApp, me dice, Raúl, me ha nacido un paciente con una epidermolisis. Bueno, pues este niño no tenía nada, o esta niña tenía una descamación fisiológica más exagerada de lo normal en esta etapa de la vida, y se resolvió y no hubo problema, ¿no? Si ella hubiera informado a los padres, o les hubiera expresado pues esa duda, pues la hubiéramos liado. O sea, imaginaos la que se hubiera preparado pensando en que esta niña hubiera tenido una enfermedad de genética, ¿no? Esto es una infección, ¿eh? Esto es una infección que se originó en la zona del ombligo. Es un impétigo neonatal, la piel del recién nacido es mucho más débil que la del adulto y la del niño mayor. A mí me gusta decir siempre que hasta los 2 años la piel está terminada, pero no está preparada del todo. O sea, si veis El Hormiguero, el programa este de Antena 3, pues veis que estos hacen muchas veces pruebas de resistencia. La piel, para que sea resistente, tiene que estar muy plegada, tiene esa forma ondulada, y tú puedes apretar, te puedes subir incluso en un cartón o en un folio infinitamente plegado, y es muy resistente. Si lo estiras, si lo ponemos a un lado y a otro, solo con 2 apoyos, y te subes encima, se rompe, ¿no? Pues es un poco parecido lo que ocurre en la piel del recién nacido. Tiene menos ondulaciones, con lo cual es mucho menos resistente. Entonces, si aparece una infección o cualquier otra enfermedad, es relativamente sencillo que se rompa la piel y aparezca una ampolla, ¿no? Es un poco, no sé si me he explicado. Sí. Y esto, por ejemplo, que también nos mandaron al hospital como epidermolisis, es una quemadura. Es un niño que nació en un hospital fuera de la pública en Madrid, y nos lo mandaron porque alguien no comprobó bien la temperatura del agua, y fijaros, la enfermera, ojo, no se quemó, o quien le bañara, no se quemó la mano, porque la piel del adulto es más resistente y seguramente llevaría guantes. Pero fijaros, en un recién nacido, una temperatura que no debe ser, no es el agua de cocer zanahorias, no. O sea, es agua caliente, pero que produce este tipo de patología, ¿no? Y esto es una ictiosis. Entonces, es verdad que hay ictiosis epidermolíticas o ampollosas, bueno, pues que se confunden de forma sistemática con la epidermolisis ampollosa. Y nosotros, pues prácticamente todos los años tenemos 1 o 2 pacientes con ictiosis,
que son trasladados a nuestro hospital porque la sospecha inicial del dermatólogo, del pediatra, de quien fuera, es de epidermolisis ampollosa, ¿no? Realmente el manejo es prácticamente el mismo, como os podéis comprender. O sea, es una piel que tiene ampollas en la superficie, porque estos pacientes tienen mutaciones también en la queratina 1 y la queratina 10. Entonces, bueno, pues el manejo es como una forma simple generalizada, ¿no? O sea, que esto es una mastocitosis que también puede producir ampollas. Esto es una escaldadura, una infección por estafilococo. Fijaros, realmente no me extraña que se equivoquen porque realmente son pacientes que se parecen, ¿no? Y fijaros incluso en este mundo global, al final, pues desde Sudamérica, por ejemplo, pues nos consultan este niño que tiene una epidermolisis y no saben qué hacer, ¿no? Bueno, pues fijaros que este niño tiene cara de epidermolisis, pues no mucha. Tiene pinta de ictiosis, ¿no, Inma? Bueno, pues fijaros. Bueno, pues simplemente viendo esto, pues dijimos, pues ya sabemos lo que tiene este niño. Este niño tiene una ictiosis epidermolítica, por eso se confundieron inicialmente y pensaron en una epidermolisis, porque tenía muchas ampollas, y la evolución es a esta hiperkeratosis, que es lo típico de las ictiosis, y bueno, pues así se lo mandamos por correo electrónico. Oye, hablad con tal, porque era... ya sabéis que en este mundo al final nos conocemos todos, pues un dermatólogo que le pillaba cerca, bueno, pues porque este niño tiene una ictiosis, no tiene una epidermolisis, ¿no? Y fijaros, este es el último paciente que hemos recibido, que está dado de alta ya la semana pasada con una ictiosis epidermolítica que venía de otra comunidad autónoma al hospital, a nuestro hospital, y bueno, pues recibió pues los cuidados iniciales en la UBI de neonatos, y lo más importante de todo, los cuidados de enfermería y el entrenamiento a la familia para hacer las curas en el domicilio. O sea, realmente aquí el médico hizo, bueno, saludar, un poco explicar la sospecha que teníamos, hacer la petición para hacer el estudio genético, y realmente el resto, y no lo digo por decir, el resto, está aquí María, que ha estado, prácticamente ha sido todo cuidado de enfermería y los cuidados de los padres, ¿no? O sea que fijaros lo importante que es el tener una enfermería preparada, con conocimiento, para poder dar apoyo y formación a las familias, porque imaginaos tener un primer hijo, que ya es horroroso, yo tengo 3 y cuando te los llevas a casa dices, Dios, ¿qué hago con esto? ¿No? Pues imaginaros el tener un hijo que necesita estos cuidados, ¿no? El apoyo y la formación que necesita estas familias para poder, bueno, pues hacer un campo, utilizar las tijeras para quitar la piel que sobra, los emolientes, ¿no? O sea, esto realmente tiene su complejidad, ¿no? Fijaros que lo que vemos clínicamente y que lo que nos ayuda mucho a sospechar epidermolisis es esto. Esto se llama aplasia cutis asociada a epidermolisis ampollosa, que antes tenía un nombre propio, que afortunadamente alguien tiene sentido común en la medicina y se van eliminando todos los nombres propios. Entonces, aplasia cutis es ausencia congénita de piel asociada a epidermolisis ampollosa, ¿no? Fijaros lo importante que sospechar esto, porque en la pierna de la aplasia cutis nadie toca porque te da como cosa, pero en el otro lado, si no lo manipulas de una manera correcta, imaginaros haciendo la prueba del talón, lo que sea, el niño retira el pie, porque claro, que te pinchen en el talón no debe ser muy agradable, aunque seas un recién nacido, y bueno, pues fijaros, es que prácticamente la tremenda fragilidad de la piel hace que se despegue de una manera, bueno, pues como si fuera prácticamente, pues eso, las alas de las mariposas, ¿no? O sea que realmente, fijaros lo importante que es mirar, saber lo que vemos y la correcta manipulación en estas etapas de la vida, ¿no? Yo os presento, esto es el Hospital de la Paz, esto es neonatología. Nuestro hospital es un hospital de los años 60, hemos cumplido más de 50 años, es bastante mejorable desde el punto de vista de la hostelería, lo reconozco. Bueno, ya se han ido los políticos, es una mierda desde el punto de vista hostelero. No, porque realmente es un hospital que no se ha cerrado un minuto desde que se inauguró en los años 60,
Entonces, bueno, pues imaginaros, pues hacemos lo que podemos, pero os diré una cosa, o sea, hay muy poca gente de mi hospital, y digo médicos y enfermeras, que quieran irse a trabajar a otro sitio, o sea, por algo será, ¿no? Pero reconozco, estamos en obras ahora mismo, empezará la obra de neonatología, porque es claramente mejorable, ¿no? Bueno, realmente donde ingresan nuestros pacientes con epidermolisis en el periodo neonatal es aquí, ¿eh? Y fijaros que lo que sospechamos inicialmente epidermolisis porque hay afectación, y hablo de las distróficas recesivas, casi siempre me voy a referir a estas a lo largo de esta presentación. Bueno, hay afectación oral, o sea, un niño con ampollas y con boca, cuidado, porque ahí sí podemos estar pensando en una epidermolisis ampollosa, ¿no? Esa aplasia cutis, que mira, son pacientes del Niño Jesús y nuestros, o sea, de Ángela Hernández, que es una dermatóloga pediátrica que es muy gran amiga mía, es experta en ictiosis, que la conoce muy bien Inma. Bueno, pues realmente, pues es que veis que es muy fácil hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que, claro, es fácil cuando lo conoces, porque si te nace un niño con un pie pelado y nadie te ha contado nunca esto, pues claro, esto es lo difícil es saberlo, ¿no? Y fijaros que rápidamente con la succión, con la manipulación de la boca, pues aparecen ampollitas, y esto es lo que nos debe dar la voz de alarma. Si vosotros veis en el control del niño sano, en el hospital, donde estéis, un niño que le salgan ampollas en la boca, cuidado. Porque hay muy pocas cosas, muy pocas, en el periodo neonatal den estas ampollas en la región perioral y en la mucosa oral, en la lengua, etcétera. Bueno, pues esto es un poco lo que hacemos. Hay una ponencia de esta, no voy a entrar, pero entended un poco que nuestra preocupación en el periodo neonatal es una, que es el diagnóstico; dos, que es el tratamiento y la información a la familia y el manejo del neonato, bueno, pues para estabilizarlo y evitar una complicación que es la más frecuente, que es la infección, ¿no? La deshidratación, etcétera, ¿vale? La manipulación es fundamental, entonces aprender, o sea, no nacemos enseñados, entonces hay cosas que a nosotros nos salen ya de una manera automática porque llevamos mucho tiempo tratando a estos pacientes, pero bueno, pues cuando tú ves a alguien que no ha tocado nunca un recién nacido con EB, pues casi estás como tenso, ¿no? Porque le va a coger de las axilas, porque le va a frotar, bueno, pues porque realmente es o alguien resulta que le pone un electrodo para tomarle hacer un electro, pues cosas de estas que tenemos muy claro que no se deben hacer, pero bueno, pues realmente por eso estamos aquí, un poco para sensibilizar lo van a contar muy bien todo esto, o sea que yo no voy a pasar. Fijaros, esto es una cura o en nuestro hospital, y fijaros cómo se ve ya que la enfermera con la tremenda delicadeza que está sujetando ese pie, ¿no? O sea, realmente, en este caso, yo creo que la máxima es además vale maña que fuerza. Veo familias de pacientes con epidermolisis, pues es que lo veis, ellos en su casa lo que tienen es maña, no han reducido al niño para que se mueva, bueno, pues se las ingenian para, sin manipular en la medida de lo posible, pues poder hacer una cura con buenas características, ¿no? Otra cosa importante es que, bueno, pues realmente uno cuando nace un bebé con algo grave o con lo que sea, dices, a la incubadora. Parece que le tienes ahí y ahí va a estar muy protegido, ¿no? Bueno, pues en epidermolisis, poca incubadora, salvo que se necesite por otras cosas, porque la humedad es un peligro porque se producen más ampollas, ¿vale? Bueno, y sobre todo el entrenamiento, que eso yo creo que es de lo que os van a comentar luego, y el apoyo social, Apoyo social, sabéis que también está Aira, no sé si lo contarás, pero sí, ¿no? Bueno, pues tampoco voy a hablar de esto, ¿vale? Luego, bueno, no voy a hablar de nada, al final. Bueno, muy importante también, o sea, claro, los bebés no se quejan mucho, los pobres, ¿no? Y muchas veces, pero esto duele, esto pica, entonces es muy importante el también tener una sensibilización y una sensibilidad, mejor dicho, al dolor. Utilizar la analgesia que puede ser sacarosa, o sea, no hay que utilizar morfina la primera de cambio, ¿no? Aunque los neonatólogos son muy aficionados muchas veces a utilizar. Pero bueno, en las curas pues debemos
ser capaces de ofrecer una cura con el mínimo dolor. Hay que valorar un poco, pues a lo mejor no es buena idea hacer sedaciones constantemente, pero bueno, manejar un poco también el dolor. Yo tengo la suerte de contar con el doctor Paco Reynoso, que es el responsable de la unidad del dolor del Hospital La Paz. Bueno, pues realmente, claro, con gente que maneja el dolor infantil desde el neonato hasta el adolescente con oncológico, bueno, pues realmente es relativamente fácil, ¿no?, el poder enfrentarte a estas situaciones, ¿no? Fijaros que si sospechamos epidermolisis, fijaros las dos imágenes que he puesto, ¿no?, en un neonato. Afectación oral y la aplasia cutis congénita, en este caso en los pies, que es lo más frecuente, y por supuesto alguna ampollita, que no tienen por qué ser muchas, porque en estas formas distróficas recesivas, pues al contrario que en algunas simples, o sea, no os creáis que los niños nacen llenos de ampollas, tienen poquitas ampollas, incluso cuando el parto ha sido vaginal, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero esa afectación oral y esa ausencia congénita de piel en esa zona en concreto nos debe hacer sospechar epidermolisis ampollosa, ¿no? Entonces, tanto en Sant Joan de Déu como nosotros en La Paz, que somos los dos centros de referencia, vamos a recibir sin ningún tipo de problema a este tipo de pacientes. O cualquier unidad de neonatología con experiencia, y es un poco el siguiente paso y el siguiente reto que tenemos, o sea, el salir de nuestros centros de referencia y hacer formación in situ, pues en cada hospital, o al menos en cada comunidad autónoma, haya alguien que pueda enfrentarse en un momento determinado al manejo de un paciente con estas características, ¿no? Que, como veréis, pues no es muy complicado, y fundamentalmente yo creo que lo fundamental van a ser en este caso los cuidados de apoyo y los cuidados de enfermería, ¿no? Bueno, pues nosotros ofrecemos pues el apoyo inicial y el diagnóstico clínico. Tenemos una prueba que es una prueba tremendamente útil, que es el mapeo antigénico. O sea, lo que tenemos es las proteínas que están afectadas en la mayoría de las epidermolisis, pues tenemos, digamos, los anticuerpos anti esas proteínas. Entonces hacemos una biopsia, echamos los anticuerpos y vemos exactamente qué es lo que falta. Si falta colágeno 7, sabemos que es una distrófica; si falta la laminina, una juntural; si faltan las queratinas, una simple, ¿no? Entonces es muy fácil, aunque tengas una sospecha clínica, bueno, pues hacer un diagnóstico un poquito más fino y informar a la familia, pues con un poquito más de conocimiento, pues para evitar pues circunstancias que hemos vivido todos, pues se ha dado una información errónea, se ha puesto la cosa mucho peor o mejor de lo que es. Yo creo que es, bueno, pues es importante el informar de una manera adecuada a nuestras familias, ¿no? También os va a comentar Nora todo esto después, con lo cual, y luego fundamentalmente ya os cuento, porque inmediatamente después nos van a pedir opinión. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar si tengo otro hijo? Mi hermana, que está embarazada, puede tener un hijo afectado. Bueno, pues lo que cualquiera de nosotros pensaríamos en estos casos, ¿no? Tenemos un servicio nosotros de genética. Este es el doctor Lapuncina, que es nuestro genetista. Bueno, pues lo que hacemos es citarle una consulta que tenemos conjunta y hacemos el consejo genético en estas consultas, ¿no? Esto es lo que hacemos. Siempre estudiamos a la familia, al padre y a la madre del afectado, para determinar exactamente el tipo de herencia y los genes en cada caso. Bueno, y luego el estudio también en sangre periférica, ¿Veis? Bueno, pues esto es un poco el mapeo antigénico, ¿no? Veis que donde faltan esas proteínas es donde se produce patología, y lo vamos a relacionar con cada forma, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Fijaros lo que nos hemos dado cuenta de una cosa. En estas publicaciones, que es producto de muchos pacientes estudiados con el CIEMAT, pues hemos visto, esto es un poco rollo, pero mirad, hemos visto que hay una mutación en concreto que se repite muy frecuentemente en nuestros pacientes con formas severas de epidermolisis ampollosa, y es un defecto de la inserción de un nucleótido. Fijaros que solamente un nucleótido hace que se deje de leer el gen del colágeno 7. Entonces, sabéis que el ácido mRNA, el mRNA mensajero, lee perfectamente el DNA. Bueno, pues hay un nucleótido que está donde no tiene que estar, y hace que ese
ese mRNA salte completamente ese trozo de gen y la proteína que se produce, en este caso el colágeno 7, está alterada. Fijaros lo fácil que sería que alguien inventara, y se está trabajando en ello en el CIEMAT, una técnica para cortar ese trocito y cortar y pegar y recuperar la lectura del gen. Eso significa la curación de la epidermolisis ampollosa distrófica recesiva con esa mutación, porque hay otras que tienen otra mutación. Entonces, fijaros lo importante, y por eso insistimos en tener un diagnóstico genético fiable, ¿no? Y me dicen algunos pacientes, pues ya sabes lo que tengo, si lo tengo de libro, digo, ya sé lo que tienes desde el punto de vista clínico, pero si hay una posibilidad de hacer algo, de buscar algún tipo de terapia más avanzada, que aparte de la cura, bueno, pues va a ser teniendo claro el tipo de mutación que tiene el paciente, ¿no? Y por supuesto el consejo genético no se puede hacer, o una futura, por ejemplo, selección de embriones si no hay un diagnóstico claro, ¿no? O sea que ningún paciente con una enfermedad rara con posibilidad de hacer un diagnóstico genético debe estar en el momento actual sin diagnosticar. O sea que yo creo que es una máxima que debemos mantener, ¿no? Y luego fijaros que dentro de las formas distróficas podemos dar un pronóstico, un pronóstico que significa pues que si tú tienes colágeno 7, como en la imagen de aquí abajo, o sea, de la segunda, arriba del todo lo verde es el colágeno 7, y veis que línea verde más estupenda, esa es una piel normal. La siguiente, hay un poquito menos, sería una forma distrófica dominante, y las distróficas recesivas son las que tienen cada vez menos, hasta una ausencia prácticamente de colágeno 7, que serían las formas severas generalizadas, o sea, las formas más agresivas de la enfermedad. Fijaros lo importante que es tener esto de una manera precoz, porque vamos a ser capaces, bueno, pues aparte de dar un pronóstico, pues decir, oye, vamos a tener que evitar de una manera más los traumatismos, hacer una cura un poquito más pensando en evitar el roce, etcétera, ¿no? O sea que realmente es importante, aunque a priori parezca que es como consumir recursos por consumirlos, es muy importante tener bien claro esto, Este caso, que es este paciente con la forma juntural severa generalizada, bueno, pues a mí me gusta comentarlo porque realmente es un paciente que tuvo una evolución muy mala, y seguramente si hubiéramos hecho esta prueba antes, que no se pudo hacer por circunstancias, hubiéramos podido limitar esfuerzos terapéuticos y haber evitado mucho sufrimiento, porque hubo mucho sufrimiento en esta familia que perdió a este niño con una forma que es letal, una forma que habitualmente pues sabemos que no sobreviven, ¿no? Que es la misma forma que el paciente de la publicación que comentábamos inicialmente, O sea que es importante pues tener muy claro esto, ¿no? Hay otra cosa también que yo creo que es bueno comentar, es que hay una cosa que nos preocupa a los médicos, pues que puede ser, porque hay médicos para todos, hay médicos que lo que quieren y lo que les interesa es tener el caso más raro y el mejor documentado para publicarlo, otros que prefieren, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Pero realmente cuando uno padece una enfermedad como esta, hay que tener en cuenta lo que piensan los pacientes y lo que demandan los pacientes al sistema sanitario, ¿no? Y para eso yo creo que es muy bueno el buscar qué prioridades son las que nos demandan los pacientes, las asociaciones de pacientes y los propios profesionales, ¿no? Y fijaros que en el caso de la epidermolisis, lo que a lo mejor hubiéramos pensado que si tú reúnes a un montón de pacientes y dices, ¿qué es lo que te gustaría? Pues que se cure, ¿no? Que alguien invente una pastilla que diga, toma esta pastilla, estás curado, ¿no? Bueno, pues son mucho más listos que nosotros muchas veces y saben priorizar, decir, oye, mira, a mí solucioname en mi día a día, que es el cuidado de las heridas, el picor, porque todas las formas de epidermolisis cursan con un picor tremendo, el dolor, que supone tener erosiones, úlceras, etcétera. Prevenir la fusión de los dedos, porque claro, al final lo que te da más autonomía es tener la pinza, o sea, es poder
escribir, poder utilizar el móvil, poder lavarte los dientes, yo qué sé, o sea, lo que nosotros no somos capaces de imaginarnos qué sería nuestra vida, porque claro, tú te levantas por la mañana y haces todo de forma automática, pero realmente, imaginaros si tuvierais los dedos pegados, que no nos podemos ni vestir, ¿no? O sea, pues realmente, claro, obviamente es lo que les preocupa a los pacientes. La prevención del cáncer, que aparece en algunas de estas formas de epidermolisis, y en último lugar, fijaros, que yo creo que es porque había médicos también dentro del grupo de priorización, la terapia génica, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veáis que realmente se está trabajando también en lo que le importa a los pacientes, bueno, pues hay realmente, sabéis que esa carga, ese peso de los síntomas crónicos en las enfermedades está muy de moda y se mide como un indicador importante en muchos estudios de salud. Bueno, pues el prurito en la epidermolysis ampollosa es tremendo. Imaginaros mucho picor en una piel muy frágil. El picor induce al rascado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú te rascas y la has liado. Aparecen ampollas, las ampollas infectan, eso no termina de cicatrizar. Bueno, pues es una cosa pues que realmente nos preocupa, ¿no? Fijaros, bueno, esto es un poco la descripción, pero fijaros que prácticamente en todas las formas severas de epidermolisis ampollosa, el prurito es casi del 100%. O sea, que es algo que realmente... cuando tú te enfrentas a un paciente con epidermolisis, pues siempre es muy raro el que dice que no le pica nada, ¿no? Los hay, pero es raro el que no le pica nada, ¿no? Hay, bueno, pues probamos con vendajes, probamos con plata, probamos con agua con sal, hay un montón de protocolos y hay guías, bueno, pues que parece que lo más eficaz es algo tan sencillo, lo que pasa es que hay que estudiarlo, como hacer baños con agua y sal, ¿no? Que realmente muchas veces no soluciona a todos los pacientes, pero bueno, es lo que podemos recomendar cuando hay un prurito muy importante, ¿no? Fijaros que tiene un efecto antimicrobiano, algo tan sencillo y tan barato como es el baño con agua y sal. Imaginaros, tenemos la suerte de estar en el primer mundo, pero la epidermolisis ampollosa aparece también en países del tercer mundo, ¿no? Y yo creo que es bueno desde aquí, y en concreto lo hablábamos ayer cuando veníamos para Burgos con las enfermedades de Debra, es bueno que desde España se busquen soluciones baratas, económicas, que alivien a otros pacientes menos favorecidos desde el punto de vista económico y con menos prestaciones públicas que las que tenemos aquí, ¿no? Y fijaros lo barato que es preparar un baño con agua y con sal, ¿no? O sea que realmente yo creo que es muy bueno hacer este tipo de estudios, o incluso con lejía, o sea, ¿qué hay más barato para desinfectar que el hipoclorito sódico, que la lejía, ¿no? Sabéis que en la dermatitis atópica ahora parece que hemos descubierto la pólvora. Bueno, pues recomendamos baños con lejía diluida 2 veces por semana como el mejor tratamiento para prevenir la infección en dermatitis atópica. O sea, imaginaros lo barato que es lejía diluida, el agua con sal para nuestros pacientes, ¿no? Bueno, hay otros fármacos. Fijaros lo importante que es estudiar las vías del picor, porque la diacerina, que es un medicamento que se utiliza para la artrosis, que vale exactamente 10 euros, se ha visto que puede ser eficaz en el prurito de las formas simples de epidermolisis ampollosa. O sea que fijaros que esto de estudiar, bueno, pues a veces incluso que veis que sirve para algo, ¿no? O sea, el poder aplicar pues estos conocimientos a la clínica, ¿no? O, bueno, pues incluso formular fármacos antipruriginosos en crema. Yo no he tenido muy buena experiencia, bueno, en este caso con antidepresivos, pues pacientes, fijaros, esta paciente tenía colágeno 7, no era una forma severa generalizada porque tenía aparte el colágeno 7, pero tenía tal prurito que era, o sea, fijaros, esto prácticamente se lo hacía ella constantemente, porque yo nunca vi una cura de esta niña sin llorar, sin rascarse, o sea, ha sido un sufrimiento absoluto durante muchos años, o sea que realmente fijaros, utilizar ciclosporina, corticoides, antidepresivos, psicofármacos y todo encaminado a mejorar el prurito, que era realmente lo que tenía esta paciente y lo que le complicaba la enfermedad. Bueno, hay de vez en cuando salen cosas, como este Curefini que estamos probando también en La Paz, porque mejora un poquito el prurito, ¿vale?
Muy importante, también se hablaba en el estudio de priorización, la funcionalidad de la mano, y no nos cansamos de, bueno, pues y desde Debra me consta también, pues de idear pues estos guantes para evitar que se fusionen los dedos. Al final muchas veces, sobre todo si son formas muy severas, pues no es muchas veces inevitable, ¿no? Pero bueno, pues si hay una fusión de 2 dedos en lugar de 3, y si en lugar de fusionarse a los 4 años se fusionan a los 12, pues yo creo que hemos ganado mucho tiempo, bueno, pues de funcionalidad y de una mejoría de la calidad de vida, ¿eh? Es importante no tirar la toalla y insistir que el paciente, yo sé que es difícil a veces para los pacientes y para las familias, pero yo creo que es bueno y bueno, es nuestro deber hacerlo, ¿no? Bueno, el impacto, fijaros, en la calidad de vida, de la funcionalidad de la mano, pues es que se publica, pero yo creo que no hace falta ni leerlo, o sea, todos somos conscientes de lo importante que es. Y bueno, pues estos pacientes sufren muchas intervenciones, ¿eh? Os van a explicar luego la cura con esa interposición de apósitos en los dedos, pero realmente pues veis que al final muchas de las veces que pasan por el quirófano estos chicos es para separarles de nuevo los dedos, ¿no? Aunque a los 2 años vuelvan a tener alguna fusión, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Aunque sea por lo menos liberar el pulgar para poder tener funcionalidad, ¿no? Bueno, muy importante, y esta es una asignatura pendiente que tenemos, es esa medicina física y terapia ocupacional, la rehabilitación, etcétera, ¿no? O sea, porque claro, al final operas y está fenomenal, pero como no vaya seguida de una rehabilitación, de una serie de ejercicios, de que el paciente sepa lo que tiene que hacer, cómo cuidar esas recién estrenadas manos, pues es que al final, bueno, pues vamos a perder mucha eficacia, ¿no? Esto, que es lo más sencillo, que es Tubifast, con una plantilla, se cose, ¿eh? Recordad, fijaros, además, es algo que no pensamos, pero las costuras, ¿por dónde tienen que ir en un paciente con epidermolisis? Por fuera, está claro, ¿no? Ni etiquetas, ni costuras. Bueno, pues es algo que a lo mejor yo lo veo y digo, pues lo pongo con las costuras por dentro, pues parece que queda más mono el guante, ¿no? Pues no, por fuera, para evitar ese roce, ¿no? Férulas para mantener la extensión de las manos, porque muchas veces cuando tienes dolor, molestias, ¿qué intentamos? Pues contraernos, ¿no? Contraer los dedos, pues al final se producen contracturas en flexión, ¿no? Y algo como esto, que tú dices, pues bueno, pues fijaros lo importante que es con un invento tan ocurrente como este, que es un velcro. Bueno, luego vais a poner el Oliver. ¿Lo vais a poner vosotras? Yo lo he traído luego, si da tiempo. Bueno, pues algo tan sencillo como que el paciente pueda utilizar el móvil sin pedir a nadie que se lo manipule, bueno, pues veréis que es lo que muchas veces marca pues una diferencia importante en la autonomía y en la mejoría de la calidad de vida, ¿no? Bueno, pues ejercicios, etcétera. Luego, quiero hablar también de... Vale. Quiero hablar también de las complicaciones. Esto va a ser muy rápido. Fijaros que la epidermolisis va más allá de la piel. Ojalá la cosa terminara pues en una ampolla, que ya es, o en lo que sea. Bueno, pues realmente estas formas severas, y en concreto las distróficas recesivas, bueno, pues tienen, como sabéis, afectación en otros órganos de la economía, ¿no? Fijaros que hay complicaciones gastrointestinales, sobre todo por la afectación esofágica. Se puede producir estenosis en el esófago y eso dificulta mucho la deglución. Se atragantan con sólidos o con líquidos. Bueno, muchas veces necesitamos hacer dilataciones o incluso gastrostomía para llevar el alimento pues donde tiene que ir, salvando esa zona estrecha, ¿no? Fijaros, esto es un caso extremo. He dudado mucho en traer fotos, pero yo creo que al final yo creo que es bueno. Es bueno saber que el impacto a largo plazo de una enfermedad que dificulta la alimentación, hay muchas pérdidas a través de la piel, puede conducir a esto, ¿eh? Entonces, muy importante cuando detectamos los primeros signos de retraso del crecimiento, tomar una decisión, tomar una decisión que puede ser una dilatación, una gastrostomía o lo que sea, porque el aspecto nutricional, sobre todo en la primera infancia, es muy importante, ¿no?
Entonces, bueno, pues contamos dentro de nuestro hospital con profesionales que, este es el doctor Pedro Olivares, que se ha jubilado este año, pero ha dejado un equipo completamente formado, bueno, pues que hace gastrostomías, dilataciones esofágicas con técnicas que son adecuadas y específicamente diseñadas para el paciente con epidermolisis ampollosa, bueno, pues que resuelven este problema y hacen que mejoren el aspecto nutricional y la evolución a largo plazo. Las infecciones, bueno, pues también cuando... ¿Qué complicación más frecuente tienen nuestros pacientes con epidermolisis? Pues no, pues habitualmente no es severa, pero bueno, pues son pacientes con mucha infección recurrente, ¿no? Bueno, pues fijaros, hay que contar con especialistas en enfermedades infecciosas, ¿no? El estreñimiento, también importante. El estreñimiento además altera mucho la calidad de vida, cursa con dolor, puede llevarlos a ingresar, como algunos de nuestros pacientes, múltiples veces por fecalomas. Bueno, pues realmente es algo que también debemos recomendar, una dieta adecuada, utilizar a veces laxantes, etcétera, el cuidado de la boca. Daos cuenta que cuando la boca está más cerrada, hay microstomía, que es típico de estos pacientes, hay anquiloglosia, es decir, que la lengua está anclada, y hay alteraciones del esmalte, que muchas veces van asociados a la zona de hipermolisis, y además estamos recomendando alimentación hipercalórica, porque necesitan aporte, y la dificultad en la higiene, porque no llegan bien, o bien porque no pueden sujetar bien el cuchillo, iba a decir, el cepillo. Bueno, pues que realmente es normal que se produzca un impacto importante también, bueno, pues en esa salud orodental, orobucal, ¿no? Bueno, pues fijaros, esta alteración en el esmalte que vemos muchas veces, y es importante eso, no perder la apertura de la boca. Esta es una paciente que tenemos que no tiene mucha afectación, no es una forma severa generalizada, pero realmente tiene tanta afectación mucosa, bueno, pues que esta es todo lo que puede abrir la boca a esta niña. O sea, no puede ni hablar ni pronunciar bien de la tremenda afectación oral que tiene, ¿no? Bueno, pues es importante identificar a estos pacientes de forma precoz, intentar prevenir de alguna manera, bueno, pues veis, con la higiene, con lo que sea, ¿no? Con artilugios para intentar abrir más la boca. Toda ocurrencia es poca para evitar el que se vaya cerrando. Fijaros lo que sería intentar acceder a la vida aérea en el caso de una urgencia, ¿no? O sea, pues es que realmente es importante el mantener esa funcionalidad, ¿no? Las complicaciones musculoesqueléticas, como veis, esa pérdida de la funcionalidad de la mano, ¿vale? Esto lo hemos comentado antes, ¿no? Las contracturas. Este es el doctor Juan Carlos López Gutiérrez, que es nuestro cirujano plástico, y es el que suele operar estas pseudosindactilias en el Hospital La Paz, ¿no? Y últimamente hemos fichado, es el doctor Alex Lovic, de cirugía plástica de adultos, también para aumentar el equipo, porque hay pacientes con 40 años que el manejo en un hospital pediátrico, primero por el paciente, bueno, pues muchas veces hay que sacarlos del ambiente pediátrico, claro, ¿vale? Nuestra asignatura pendiente, digo la nuestra en mi hospital, pues es la fisioterapia, o sea, sin duda, pocos profesionales, mucha dispersión geográfica, mucha saturación. Bueno, pues yo creo que esto es algo que, bueno, pues que debemos intentar resolver, ¿no? El retraso del crecimiento asociado a nuestros pacientes también es importante considerarlo. De hecho, en el equipo también tenemos incorporados a endocrinos y nutricionistas, claro, bueno, pues para intentar de alguna manera que estos pacientes pues tengan los caracteres sexuales secundarios cuando los tienen que tener. Te das cuenta que tener 25 años y tener un cuerpo de 12, pues es que, claro, no es muy adecuado para para un bienestar psicológico, ¿no? ¿Vale? Fijaros, Manuel, que tengo permiso de esta foto, tiene 20 años y tiene un cuerpo de un chaval de 9, ¿vale? Complicaciones oculares también en muchos. Daos cuenta que el simple hecho muchas veces de parpadear en un paciente
con epidermolisis distrófica recesiva severa generalizada hace que aparezcan ampollas en la parte interna del párpado, y eso puede hacer también que se produzcan erosiones corneales. O sea que realmente es importante también adelantarnos y recomendar desde el principio también esos cuidados oftalmológicos, ¿no? Complicaciones cardíacas también asociadas a nuestros pacientes con formas severas de epidermolisis. Fijaros, este es una publicación de ASUN de San Juan de Dios, de epidermolisis, de miocardiopatía, y fijaros, bueno, pues que en muchas formas, sobre todo las formas severas de epidermolisis, puede haber asociado alteración cardíaca, seguramente secundaria a problemas nutricionales, anemia crónica, bueno, pues a estos cuadros que pueden complicar, como sabéis, a estos pacientes, ¿no? Complicaciones renales, otras complicaciones, y luego también en las formas distróficas, sobre todo recesivas severas, bueno, pues el riesgo fundamental que tienen estos pacientes es que puedan aparecer tumores. Yo insisto siempre que, y por eso es importante que vengan a vernos al menos 1 o 2 veces al año, desnudar al paciente de forma completa y vigilar pues estas heridas que no curan. Más que vigilar nosotros, es el propio paciente el que percibe algo diferente, y es la enfermera la que va a identificar muchas veces, pues cuando van a recoger el material de cura, pues oye, es que dame algo para esto que no me cierra o que me duele, a ver si está infectado. Cuidado cuando hay un cambio en una de estas heridas, cuando hay una percepción distinta a lo que sienten normalmente, porque pueden ser los primeros datos del carcinoma epidermoide. Y el carcinoma epidermoide, cuando se opera y se limpian los bordes bien, se puede curar. Pero cuando llegamos tarde, bueno, pues puede complicar mucho la vida de nuestros pacientes. De hecho, fijaros que incluso tenemos experiencia ya en tratamiento con quimioterapia y radioterapia en pacientes que tuvieron carcinoma epidermoide avanzado. O sea que, bueno, pues realmente, y bueno, pues en algunos casos en el equipo no nos queda más remedio que asociar a los especialistas de cuidados paliativos. Bueno, esto es un poco lo que, bueno, es mi día a día con la epidermolisis ampollosa. O sea, el paciente desde que nace lo vamos acompañando, porque al final, bueno, pues se trata de esto, o sea, de acompañar a un paciente, de muchas veces resolver dudas o de marcarle un poco pues las posibles complicaciones, ir adelantándonos cuando conocemos una enfermedad, pues oye, ten cuidado porque puede aparecer no sé qué, tienes que hacer esto por tal, vete, consulta, tal, voy a pedir un electro o un ecocardiograma por a ver cómo está el corazón. Bueno, ese tipo de cosas es la que podemos ofrecer pues desde los sitios donde hay un grupo que trabaja en una enfermedad en concreto, ¿no? Bueno, fijaros, en cada visita hacemos estas valoraciones. He dejado a la enfermería para el final. Bueno, esto es un curso de enfermería. Mira, os presento a Isabel, esta es mi enfermera de dermatología del hospital. Nosotros todos los lunes tenemos consulta exclusivamente de epidermolisis ampollosa, y tanto María, que está por ahí, como Álvaro, y próximamente espero que Miriam también vendrán, pero no tenemos manos para atender a estos pacientes. Imaginaros, 2 dermatólogos, que está Rocío, que es otra compañera mía dermatóloga, Isabel, María y Álvaro todos los lunes. Bueno, pues no nos da la vida para atender a los pacientes, pues que son pacientes, bueno, con complicaciones, con curas largas, siempre hay alguna prueba que pedir, algún otro especialista con el que hablar para completar. Bueno, pues realmente es un trabajo que uno termina baldado después de esa jornada de los lunes, ¿no? Bueno, pues muy importante sobre todo, y yo creo que al final, y de esto se trata este curso, bueno, pues de intentar, con la experiencia que tienen este personal de enfermería, habéis visto y vais a ver a Nati, que es la tía que más sabe de curas en epidermolisis de Europa y de América. Bueno, pues no, realmente sabéis, ¿no? Bueno, que entrenar a la familia, entrenar a nuestros profesionales, porque
no os equivoquéis. Fijaros que en La Paz se llevan viendo pacientes con epidermolisis muchos años. Bueno, pues había déficits muy importantes en lo que se refiere a cuidados de enfermería. Te das cuenta que en un hospital de estos pues hay quemados, hay infecciosos, hay otras tal, hay agudos. O sea, realmente no podemos pedir a las enfermeras, que además ya sabéis que por un poco la característica de vuestro gremio rotáis mucho, hay turnos, parece que la supervisora cuando una ya sabe hacer no sé qué van y me la cambian. Bueno, pues yo creo que es muy bueno tener gente que sepa mucho de una enfermedad, que es verdad que no es una enfermedad general, no es una enfermedad mayoritaria, pero ojo, cuando tenemos un paciente de estos, son pacientes que necesitan, bueno, pues muchos recursos, mucho tiempo y desde luego formación. Bueno, este es Álvaro, que no ha venido, pues bueno, aquí no se está luciendo mucho, porque lo que estás con un iPad, como con el móvil, entreteniendo a esta niña antes de o durante la cura, ¿vale? Esto es un poco la reivindicación que tenemos, ¿no? Que podría ser para cualquier paciente, O sea, el tiempo, desde luego en este caso es que no nos queda más remedio, Espacio, pues también, bueno, pues es que no podemos desvestir a un paciente en una consulta de ambulatorio. O sea, es que es imposible porque tendríamos que suspender la consulta durante todo el día, ¿no? Y luego más medios, sin duda, ¿no? O sea, empezando por el material de cura o tener un quirofanito disponible por si tenemos que hacer una biopsia. Bueno, pues son pacientes que necesitan, bueno, pues un extra. Sí, yo termino ya, ¿no? Esto es donde trabajamos, es el hospital de día bueno, tenemos cunas, tenemos boxes, una sala de cura, etcétera, ¿vale? Porque fijaros, bueno, pues en este caso, esta era una niña que nos la habían trasladado de otro país. Bueno, pues fijaros, son curas de muchas horas, estaba muy afectada, bueno, pues que realmente exige mucho consumo de tiempo, de recursos, etcétera, ¿no? Muy importante, bueno, insistir, y no tengo que decir nada porque ya, si estamos aquí y se lo debemos casi todos a Debra. Debra, yo y lo creo, y antes en la presentación lo habéis dicho, es un modelo a seguir por otras asociaciones de pacientes, y yo creo que el trabajo que hacen en las casas, en la calle, en los medios, en los hospitales, en este caso con nosotros, bueno, pues es un trabajo que, si hay justicia, bueno, pues serán premiados en esta vida, espero, y si no en la siguiente. Y luego también trabajamos, y no hay que olvidar el trabajo social. Muchas veces los médicos o las enfermeras, pues se nos olvida que hay otros compañeros que solucionan lo que es muy importante, que es el día a día, pues el tener una silla, el tener una retribución. Bueno, pues que realmente también Aida nos va a contar cosas. Bueno, pues yo creo que es bueno saber que la cosa no se termina cuando se pincha una ampolla o cuando se hace un diagnóstico genético. La cosa yo creo que empieza ahí, ¿no? Empieza en casa, ¿no? Bueno, simplemente, bueno, hablar también de la transición, pero quiero enseñaros una cosa. Fijaros, esta es una adolescente con epidermolisis ampollosa. No sé si vas a hablar tú de esto o no. Un poquito. Pero bueno, os abro la boca para que luego Nora os lo cuente. Esta es una chica que a mí me encanta. O sea, me parece, es una monada, es majísima. Pero fijaros qué lección de vida nos está dando. Ella tiene su epidermolisis y le importa 3 pimientos. Se pinta el pelo como cualquier adolescente, se pinta las uñas en la piel, porque no tiene uñas, ni falta que le hace, porque mira cómo va. Y además presume de su piercing como todas las adolescentes. Bueno, todas menos mis hijas, que no les dejo ponerse un piercing. Pero bueno, todas las adolescentes de... Tú, Nati, no llevarás piercing. Bueno, no. Bueno, no, por eso os digo, o sea, que fijaros al final, o sea, cómo no vamos a luchar por normalizar o porque estos pacientes pues vivan una vida lo más normal posible, porque ellos al final nos están diciendo, esta no me lo ha dicho, pero realmente con esa actitud me está diciendo, oye, a mí hazme lo que sea porque yo no voy a dejar de salir, de irme de viaje, de lo que sea, porque a mí me interesa mucho lo que hay aquí, ¿no? O sea que por eso es importante. O esta es otra chica
que llegó al hospital con una embarazada de 36 semanas. Bueno, epidermolisis bullosa distrófica recesiva, decidió ser madre, se buscó la vida como le pareció y bueno, pues nosotros recibimos y la apoyamos en el sentido de que bueno, pues hay que planificar un parto, hay que planificar unas atenciones a la madre y al bebé de estas características. El apoyo y la visibilidad es muy importante. Como ellos son muy discretos, yo os quiero enseñar con quién trabajo yo de Debra. Bueno, pues están todos aquí. Y fijaros un poco ya para terminar, luego os voy a comentar el estudio antes de... pero fijaros para terminar, esta es otra paciente con epidermolisis para que veáis si no se puede hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo se van a bañar y cómo van a ir a la piscina y tal? Pues mirad. O sea, realmente ella va vendada, se pone sus gafitas, se pone unos escarpines para no perder las vendas. Mira qué bien nada la niña, ¿veis? O sea, realmente creo que un poco la lectura es, bueno, pues que estos pacientes muchas veces, a pesar de nosotros, porque tú los ves y dices, esta no puede hacer nada, o sea, ¿cómo va a poder hacer algo con esos pies, con esas manos? Bueno, pues fijaros que nos pintamos las uñas, nos ponemos un piercing, tenemos hijos y hacemos lo que nos dé la gana, ¿vale? Y yo había traído una cosa de nuevas terapias, pero como sé que en la prensa, y bueno, nos han preguntado tanto a Debra como a nosotros un montón de cosas acerca de los nuevos tratamientos, yo voy a enseñar dos cosas. Os voy a enseñar tres. Os voy a enseñar, esto es la presentación del otro día del CESUR en La Paz, que estamos todos, pero voy a enseñar, mira, tuvimos la suerte de tener a la infanta, que rebautizó nuestra querida enfermedad epidermolisis bullosa y la llamó epidermosis bulliciosa. Con la idea, oye, está muy bien, yo me reía, pero digo, al final tiene razón, bulliciosa de ruido. Bueno, pues nada, pues yo creo que le estamos muy agradecidos a la infanta porque dio visibilidad, una vez más, a esta enfermedad, ¿no? Esto es con uno de nuestros pacientes, con Dani y con su madre, ¿vale? Y fijaros, bueno, esto es lo que hay ahora mismo en epidermolisis, y con esto voy a terminar. Fijaros que esto es lo que se llama terapias avanzadas. Terapias avanzadas es utilizar células o ingeniería genética para resolver un problema que es el que, bueno, pues es el que conocemos, ¿no? En el caso de la epidermolisis ampollosa hay una terapia celular que normalmente ahora mismo está focalizada en la infusión de células mesenquimales, células madre mesenquimales. ¿De dónde se obtienen las células mesenquimales? Se pueden obtener de la grasa, haciendo una liposucción, sobre todo de la zona del muslo o del abdomen. Se obtienen células madre que no expresan HLA, con lo cual no hay rechazo, se cultivan, se amplifican y se infunden por la vena como si fuera una transfusión de plaquetas, exactamente igual. O obtenidas de médula ósea, que es de donde las vamos a obtener nosotros, pues tenemos en marcha un proyecto que es una beca FIS, que vamos a empezar en breve. Estamos pendientes de una firma de la Agencia Española del Medicamento para empezar. ¿Para qué sirven las células madre mesenquimales? Para reparar tejidos dañados, sobre todo inflamación, picor y las lesiones mucosas en algunas formas de epidermolisis. Con lo cual, la idea no es curar la enfermedad, ojalá, pero sí aliviar. Es como hacer una cura, en lugar de curar y pinchar y no sé qué, infundir en 3 o 4 infusiones y que el paciente esté mejor con esas infusiones, ¿vale? Los fibroblastos no se utilizan, aunque está dentro de la terapia celular, porque se ha visto que pueden dar problemas. Y luego está la ingeniería tisular, que es bueno, pues esas pieles como fabricadas en el laboratorio, que se utilizan muchas veces pues cuando te operan de las manos, por ejemplo, para recubrir esa zona, se utilizan en los quemados. Esa piel como de encargo, bueno, pues es esta. Y luego lo que ha salido en el paper de Nature, que es ingeniería tisular y terapia génica ex vivo, que es, en el caso del
del paciente, que os lo voy a enseñar, en el caso del paciente del trabajo de Michel Di Luca, bueno, esto por si lo queréis, esto está resumido, que es una publicación que hemos hecho en una revista nuestra de dermatología. Vale, estos son ensayos, bueno, esto es una tontuna que no... Pero fijaros, esto es. Lo que se hace en este trabajo es, cogen queratinocitos del paciente, se añade un virus que contiene el gen de la proteína alterada, se modifican genéticamente, se vuelven a cultivar esos queratinocitos del paciente con el gen reparado y se fabrican láminas de piel que se van trasplantando a la zona donde se va necesitando. ¿Por qué ha causado tanto revuelo esto? Pues porque este es un paciente que de repente cuando tenía 6 o 7 años se pone horriblemente fatal, o sea, prácticamente, fijaros la imagen de arriba, como un gran quemado, con el 70-80% de la superficie corporal afectada y con esas láminas, que es también un tratamiento con mucho riesgo, porque bueno, pues hay que tratar primero quirúrgicamente la zona, hay que utilizar y hacer sedación, son pacientes con una gran extensión que necesitaron estar en la UBI o que necesitó estar en la UBI mucho tiempo, bueno, o sea, hay que tomarlos, felizmente ha salido bien, por eso está publicado y esto nos abre la puerta a un futuro que, bueno, yo creo que ojalá veamos la curación de la epidermolis ampollosa. A pequeña escala esto se puede hacer, bueno, pues en zonas en heridas que no cierran, en zonas particularmente problemáticas, pues imaginaos una zona, pues yo que sé, el cuello o lo que sea, ¿no? Incluso en lugar de añadir el vector viral, que eso tiene riesgos. En otras enfermedades se ha visto que puede incluso aumentar la aparición de tumores, que no parece que haya ocurrido en este caso, utilizando ese método que os comentaba antes, que es el corta-pega, o sea, el CRISPR. Bueno, lo que hacemos es cortar el material alterado y pegar, con lo cual recuperamos la lectura de ese gen, ¿no? Entonces, yo creo que realmente un poco la idea es que trabajando y sobre todo conociendo y agrupando a los pacientes con enfermedades raras vamos a ser capaces de optimizar recursos, de agrupar grupos de estudio, porque al final no te puedes estudiar todo de todo, o sea, tendremos que ir poquito a poco y desde luego estar trabajando codo con los investigadores básicos, bueno, pues para hacer que lo imposible, que parecía esto, ¿no?, pues se convierta en posible, porque este trabajo pues nos hace pensar que incluso pacientes como este, que hubieran visto muchas veces abocados pues a cuidados paliativos, porque esto era prácticamente incompatible con la vida, bueno, pues alguien tenía una técnica que sacó del laboratorio, que llevó a un hospital, que llevó a un quirófano y que salvó la vida de un niño, y posiblemente estemos viendo pues una nueva terapia que ha curado una enfermedad como esta. O sea que yo creo que realmente un poco con la precaución y la prudencia que tenemos que siempre, sobre todo, dar seguridad a los pacientes, bueno, pues pensar que yo creo que trabajando por ahí vamos a conseguir muchas cosas y yo creo que en un futuro no demasiado lejano. Y con esto he terminado. Ojalá. Muchísimas gracias, Raúl. Ahora, ¿vas a hacer alguna pregunta? Vamos a dar paso a la rueda de ruegos y preguntas. Y a mí me encantaría que empezaran ellos. Fijaros, mientras hacéis preguntas o lo que sea, esto no hace falta, si no queréis poner el volumen, no lo pongáis. Ahí. Pero esto es un artilugio que se llama Oliver, que han diseñado en Chile. Tú lo cuentas mejor, Nati. Son alumnos de una escuela de diseño que participaron en un estudio y se inventaron una especie de artilugio que facilita mucho la vida a los pacientes que tienen pseudosindactilia con epidermolis ampollosa. Es una estructura de velcros, que ya la veréis
ahora con unos imanes, entonces te puedes pegar la cuchara, el móvil, un montón de cosas. Vamos, es una cosa alucinante porque vale, ¿cuánto vale? 30 euros, 40 euros. Fijaros, este se llama Oliver esto, hay de colores, fijaros, ahí lo están haciendo, están cosiendo el imán y recibió un premio de diseño. Fijaros lo sencillo, y además es bonito, o sea, tiene unos colores muy bonitos. Nosotros no lo habéis traído, ¿no? Porque lo tenía Álvaro. Tenía uno Álvaro, en Madrid. Vale. En Madrid podía estar, me caches. Bueno, pues nada. Bueno, animaros a que hagáis cualquier pregunta, duda, sugerencia, que esta oportunidad no la vais a tener en cualquier otro momento. Aprovechadla. Oye, que no me voy a morir ni nada. Sí, pero aquí no te vamos a tener todos los días. Bueno. Vas a vivir mucho, es lo que esperamos, pero... Esta me quiere mandar ya... No, para nada. A ver, Carmen, soy sobre mira, todo aquí, enfermeros. Sí. A ver, Raúl, en las epidermolisis junturales, en la mayoría de los casos yo voy viendo que se les cae el pelo, sobre todo a las niñas. Y no sé si existe algo que lo frene un poco o no. Es verdad que en las junturales hay más incidencia de alopecia y en algunas distróficas también recesivas. El mecanismo puede ser, por un lado, problemas nutricionales, de anemia, que es lo que conocemos como fluido telógeno. Entonces, en esos casos, sí puede ser, aparte de corregir, intentar de alguna manera corregir el factor desencadenante, que puede ser pues proporcionarles una dieta adecuada, hierro, etcétera. También les puede venir bien el uso del minoxidil y algunos complejos vitamínicos, pero el minoxidil. Luego hay una forma de alopecia que es cicatricial en pacientes que hacen muchas lesiones en cuero cabelludo, que también tenemos. He estado por traer muchas más fotos, que tengo también pacientes con mucha afectación en cuero cabelludo, pero como tampoco sabía un poco si iba a haber muchas familias y tal, pues no he querido tampoco ser demasiado explícito, ¿no? Pero es verdad que lo más importante es identificar el tipo de alopecia, y a mí me funciona o me ha ido bien el minoxidil en algunos casos. Pero es verdad que es difícil y bueno, y es motivo de preocupación muchas veces de los pacientes. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Habéis tenido algún paciente con epidermolisis? Ahora pregunto yo. En Burgos sí que hay varios casos, no sé si alguien... Pero solamente hago un cambio de... Sí, pero que solamente hago el cambio de la PEG. Entonces, vamos, la llevamos a nivel nutricional, pero la hemos visto ya de muy mayor y ya muy evolucionada. ¿En el UBU? Pero, en el UBU, sí. Bueno, en realidad hemos tenido dos. Lo que pasa es que uno de ellos sigue yendo a Madrid y no ha vuelto por nuestra consulta, pero uno de ellos, o la otra sí. Pero en cuanto a curas y demás, yo no la he tenido que llevar. Hay una cosa que no hemos dicho, pero bueno, claro, no dices a veces cosas porque lo tienes tan normalizado. Aquí realmente el mérito, o sea, nosotros somos cojonudos como médicos, enfermeras, tal, pero aquí el mérito es el de las familias, porque la carga que soporta la familia con una enfermedad crónica y además una enfermedad como esta, con gran impacto pues en los recursos, en el tiempo, son las familias. O sea, es la madre, el padre, quien haga la cura, sobre todo al principio, en los primeros años de la vida, sin duda son las familias. O sea, no hay dinero para pagar la atención y las curas y la dedicación que un padre o una madre tiene para un paciente de estas características, ¿no? Estamos hablando de 2-3 horas cada 2 días de curas, de modificar pues, tu casa, la distribución, tener realmente una sala de curas en la casa. O sea, yo creo que es verdad que bueno, muchas veces lo damos por supuesto, pero pensad que normalmente estos pacientes no van a curarse todos los días o cada 2 días al centro de salud. O sea,
Eso se asume en casa, en algunos casos con apoyo de enfermería, me atrevería a decir en los menos casos, pero bueno, pues es un poco, no sé si todos estos pacientes que tienen todo el derecho del mundo a ser atendidos como cualquier otro paciente dijeran hasta aquí, si estaríamos preparados para darles la cobertura, la mínima, no digo cosas raras, digo que una enfermera se desplace, o dos, o las que sean, para hacer una cura en condiciones, o en el centro de salud bloqueando absolutamente una mañana. Es que a lo mejor no quiero dar ideas, pero a lo mejor es la única manera de realmente valorar lo que se hace en casa y que nadie ni está pagado, ni está considerado, ni está contemplado como una prestación, ni nada de nada, ¿no? Efectivamente. No sé si... Luego Guadalupe... Yo veo una madre, veo... O sea, bueno. Yo creo que... Bueno, luego va a hablar Alina, ¿no? Va a dar el... Pero, o sea, que realmente yo creo que al final hablamos de la teoría y hablamos un poco de lo que se hace en el hospital y tal, pero yo creo que además todos estamos en el mismo bando, ¿no? O sea, realmente si no se trabajara en casa como se trabaja, pues... Eso es verdad. La importancia de esas familias que están día a día con esos afectados, con esas personas con epidermólisis, y que gracias a ellos, bueno, y muchas veces nos enseñan. Esas familias a los profesionales son verdaderas lecciones de vida y de cuidados. Entonces, bueno, es... Hombre, a lo mejor a las enfermeras nos enseñan menos, pero yo te puedo decir también, que a los médicos, o sea, yo antes de tener a Nati, que empezó Nati conmigo, luego a Álvaro, María, o sea, yo no sabía nada de apósitos. Ya, bueno, nada de nada. Sí. Bueno, o sea, nada de nada. El médico pasa más, sí, que claro, es algo más enfermero. Todo el mundo de los apósitos ha estado en manos siempre de la enfermería, y a mí me venían los padres y me tenían que enseñar que era el Mepitel, que era lo que... Sí, ¿no? Sí, es verdad. Y luego Guadalupe nos va a dar una ponencia, otra compañera de atención primaria, de esto que está haciendo ahora referencia Raúl, de la importancia que como profesionales debemos interiorizar de esa necesidad de que estemos ahí con apoyo de recursos materiales, con apoyo emocional, con apoyo social, gestoras y enlace entre la familia y el centro de salud o el hospital. O sea, que no se nos debe importar, Guadalupe nos lo va a explicar luego muy bien, esa importancia. Y lo que ha hecho Raúl quizá es que en el centro de salud plantees que los miércoles y los viernes o cada 15 días pues yo atiendo a 2 pacientes, porque no me da de más de sí la mañana, pero requieren de esos cuidados. Entonces, bueno, luego va a ser también una parte importante que como profesionales no debemos olvidar. Damos por hecho que la asume la familia en muchas de las ocasiones, pero esas familias también necesitan de nuestro apoyo, de nuestros consejos, de nuevos materiales, de nuevos apósitos, de un seguimiento. O tener unas vacaciones de cuidador. Sí, exactamente, porque al final son médicos, cuidadores, enfermeras, lo que decís, 24 horas al día, durante 365 días al año, durante toda una vida. Entonces esos padres también se merecen desconectar, aunque sea por poco tiempo. Bueno, esos padres y el propio paciente, porque hay pacientes también que se hacen la cura a ellos, y a lo mejor también hay que enseñarles a dejarse ayudar, curar, ¿no? Sí, es verdad. Aquí hay todas las combinaciones posibles. Sí, al final es... Bueno, lo que has dicho tú, que al final también viven, o sea, es muy importante que no se nos olvide y que tienen su día a día y que les apetece hacer otras cosas. Entonces, si la cura se la hacemos nosotros, pues ellos mientras igual pueden estar haciendo otra cosa, aunque los estemos curando, o su mente desconecta de su enfermedad. Mira, esta niña de la piscina, el otro día me vino un poco, pues ya sabes, esta es de la edad, se llama Lucía, de mi hija pequeña. Le digo, ¿a ti qué te pasa? Que venía con un morro. Le dice la madre, que Belén, que es la madre de esta niña, trabaja para las tiendas solidarias de Debra, tiene una tienda, de hecho. Bueno, pues resulta que le dice, díselo. Me dice, es que quiere hacerse el láser en las axilas. O sea, fijaros, o sea, que realmente, digo, pues, ¿qué problema? Bueno, suerte que yo, como todos los dermatólogos, tenemos consulta privada. Digo, ala. Digo, ¿sabéis la felicidad de esa criatura, que es 2 disparos de láser? Creo que tengo por ahí alguna foto incluso. O sea, fijaros lo que se nos olvida. Dice, pero ¿cómo a esta? O sea, ¿qué le importará, no? Pues sí, también le importa. Pues no, sí. Es que es lo que más le importa. Sí. Que igual nos estamos pasando de... Pues esa normalización, sentirse uno más, es que al final es eso. Entonces, fijaros, o sea, lo que es, bueno, pues láser. Pues ya está.
Tú di algo, Abel, estás aquí. ¿Eh? No es verdad, o sea... ¿Tú bastante discusión? ¿Con Lucía? Sí. No, con vosotras. Bueno. No. Pues yo bastantes discusiones tuve ya con ellas en su momento. Yo no digo nada. Ya me conocen. Ahora no, cuando empezó a venir al cuando era centro, adolescente. Sí, y bueno, pues esos cuidados. Y... La mamá tuvo una adolescencia un poco, bueno, como adolescente, muy mala. No, yo no digo mala, yo solamente digo que él... A ver, venía cabreado porque no quería venir. Él se pensaba que sabía más que nadie. Pero eso se llama adolescencia. Sí, y dolor. Y dolor de madre. Una pregunta, Raúl. Aquí el niño se quiere hacer un tatuaje. ¿Podría? Mira. ¿Qué me das si le digo que no? Eso. ¿Cuál es tu opinión como madre? Vamos a ver. Vamos a ver. Un tío normal... ¿Qué edad tienes, Abel? 23. Bueno, un tío normal del siglo XXI se plantean hacer un tatuaje porque esto es... Ya lo has visto. Quizá hacerse un tatuaje no es la mejor idea para un paciente con epidermolisis, pues porque estás inyectando piel, que es una sustancia extraña, lo que sea, ¿vale? Tampoco a lo mejor hace otras cosas que tampoco son las más adecuadas y las hace. En el caso de que tú hayas decidido, porque a mí me parece que si tiene decidido una cosa, al final lo hará, hazte un tatuaje pequeño y con un color solo. Es decir, mejor negro o, bueno, mejor negro, porque todos los pigmentos, los rojos, los verdes, los amarillos, todo, pueden provocar muchas reacciones de intolerancia y de inflamación, que eso no es bueno ni en el de nadie ni en el tuyo. Yo me haría uno pequeño, ponte yo que sea amor de madre, una cosa de esas. Seguramente. Pero pequeño. Y en una zona donde no te salgan ampollas, eso, ¿no? Con eso, pequeño y de un color. No me invitas a cenar, ¿no? Venga, por suerte te invito a cenar. Donde tú quieras. En el McDonald's. Está al lado. Anda, que si me vengo a Burgos para cenar en el McDonald's, macho. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo decir que existe un programa en el centro que se llama Programa de Respiro Familiar. Es un programa que es precisamente para que respiren los cuidadores y la familia. Hemos tenido casos de niños con EB y se han resuelto. Sí que es verdad que los padres son muy recelosos de cómo se cuidan a sus hijos aquí, puesto que la estancia es de 12 días. Y la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Y de hecho, vamos, hemos tenido otro programa que se llama el programa Summer, donde también hemos tenido a una mamá y una niña, y han repetido el programa. Entonces creo que es un poco, si en Burgos no conocéis este centro o todavía es muy joven, desde el 2009, pero deciros que tenemos un montón de programas que se os puede facilitar y contar, sobre todo en atención primaria, por si tenéis algún caso o de alguien que tenga esa enfermedad, de que el centro puede facilitar una serie de servicios muy importantes. Y uno de ellos es el respiro familiar. Nada más. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún apunte? ¿Algo? Pues si no tenéis más preguntas, vamos a hacer un descanso ahora, un coffee break de media hora. Os rogamos por favor puntualidad y en cafetería nos vemos ahora todos. Muchas gracias.